conjunto de conocimientos aparecido más o menos por el año 600 antes de Cristo en la antigua Grecia, ¿ya? Y recuerde, por favor, que la filosofía es un conocimiento, una disciplina que va a aparecer como consecuencia de la admiración de las personas por el mundo que les rodea. Exacto, la gente comenzó a admirarse, la gente comenzó a sorprenderse de todas las cosas que nos rodean y la gente comenzó a preguntarse, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué sí aquello? La gente comenzó a admirarse por todo lo que le rodeaba. Entonces, para esto tenemos que entender también un par de situaciones muy, muy importantes. El hombre, mira, entiéndame lo siguiente, por favor, el hombre primitivo lleva una economía de subsistencia. ¿Entiende usted qué cosa es una economía de subsistencia? ¿Sabe usted qué es eso? Una economía de subsistencia, ¿sabe usted qué es eso? Pues si no sabes, yo te explico, no hay problema. Una economía de subsistencia es una economía en la cual el hombre no ha conseguido todavía los medios suficientes como para descansar. Digamos que el hombre en una economía de subsistencia vive el día a día, ¿ok? O sea, todos los recursos que consigue los va a emplear, los va a usar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene para guardar. El hombre vive de la caza, de la recolección, en una economía de subsistencia. Pero más adelante el hombre desarrolla la agricultura y la ganadería, ¿ok? Entonces ahora el hombre comienza a desarrollar lo que se conocen como economías ya no de subsistencia, no, va a comenzar a desarrollar probablemente economías de abundancia, donde el hombre pues ya puede guardar recursos para poder usarlos en otro momento, ¿no? Entonces el hombre llega a obtener cierta comodidad, ¿no? Cierta comodidad, ya no se preocupa tanto por andar buscando comida todos los días, ¿no? Entonces aparece algo muy, pero muy, pero muy, pero muy importante, que de repente te han dicho a ti que es malo. ¿Y sabes qué es eso? El ocio. Sí, sí, señor, el ocio. Así es. Alguien que me diga, por favor, ¿qué cosa entiende usted por el ocio? ¿Qué cosa es el ocio? Dígame usted, ¿qué es el ocio? El ocio, no, ocio no es pereza. No, 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 no. Ocio no es pereza, no confundamos, ¿ah? ¿Ok? Ocio no es pereza. Ocio es no hacer nada, descanso, pasar tiempo sin hacer nada. Ocio es tiempo libre. Exacto, ese tiempo libre que tengas. Claro, ¿no? Por ejemplo, tu profesor, tu mamá, tu papá, de repente te dice, mira, en tu tiempo de ocio podrías aprovechar para leer, para ver una película, quizá para jugar un ajedrez. Es tu tiempo de ocio, tu tiempo libre, ¿ok? Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Cuando el hombre tenía una economía de subsistencia, ¿ya? ¿El hombre tenía el tiempo de ocio o no? ¿Qué dices vos? ¿Qué dices tú? ¿Tú crees que el hombre haya tenido una economía de subsistencia, haya tenido tiempo de ocio? Yo creo que no. Yo creo que no, porque todo el día andaba buscando cómo conseguir alimento, andaba buscando alimento. Así que el hombre no tenía ocio. Pero cuando el hombre comenzó a desarrollar economías de abundancia, donde la comida ya se podía guardar comida para un mes, para 2 meses, entonces el hombre ya podía descansar. El hombre desarrolla el tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio hace que aparezca, mira, te explico, primero, la religión. Claro, el hombre comenzó a preguntarse sobre el origen de las cosas. Y aquello que no se podía explicar, se lo asumía o se lo asignaba a los dioses. El fuego es un dios, el jaguar es un dios, la serpiente es un dios, ¿ya? La serpiente es un dios, ¿ok? Todo aquello que no me puedo explicar es un dios, ¿ok? Entonces aparece la religión. Y luego de ese pensamiento va a aparecer también la filosofía. ¿Ok? Así que la filosofía, recuerde usted, aparece de la admiración, ¿ya? Como un idealismo, digamos que cuando hablamos de filosofía, hablar de idealismo es hablar ya de una escuela filosófica, ¿no? Así que me voy a referir a ella un poquito más adelante. Voy a presentar por acá pantalla, ¿ya? Por favor. A ver, atentos todos. Voy a presentar pantalla por acá. Luego les voy a compartir también este modulito, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, de WhatsApp, ¿ya? En el grupo de WhatsApp, ahí se va a compartir. Por favor, que alguien me confirme la visualización de pantalla. Sí, ¿verdad? ¿Tengo yo visualización de pantalla? Ok, muy bien. Veamos lo que dice por acá. Tu separata dice lo siguiente. Dice, al principio la filosofía era diferente a como se le conoce en la actualidad. Su nacimiento como tal se remonta más o menos al año 600 antes de Cristo, aproximadamente.
¿no? Pero ¿qué ocurrió antes de ello? ¿Pero qué había antes de que se desarrolle exactamente la llamada filosofía? Dice que encontramos las raíces más antiguas, las vamos a encontrar en la cosmogonía y en la teogonía, ¿ya? Así que recuerde, por favor, si a usted le pregunten cuáles son las raíces más antiguas de la filosofía, vamos a encontrar a la cosmogonía y a la teogonía. What it is. ¿Qué cosa es eso? ¿Se come? ¿No se come? Mira, para comenzar, la palabra gonía, ¿ya? La palabra gonos significa origen, significa principio, ¿ok? Así que si yo te digo cosmogonía, ¿a qué me refiero? Si yo digo cosmogonía, ¿a qué me refiero? A ver, ¿quién sabe? Ya te dije que gonía significa origen, principio, génesis. Y si yo digo entonces cosmogonía, ¿qué significará eso? Nadie, nadie me habla, estoy solito. El origen del cosmos. Muy bien, Rubén, muy bien, Oswald, ya, muy bien, Nicole, muy bien, Fardi. El principio del espacio, el principio del cosmos, cómo se originó todo, ¿no? Y si yo te digo teogonía, a ver, mis queridos y estimados pupilos, ¿qué cosa vendría a ser la teogonía? El nacimiento, el origen de los dioses, exacto, claro que sí. Y veros, no tanto de la religión, ¿ah? No tanto de la religión, más sí el origen de los dioses, ¿no? Digamos que como que los cultos, al principio los cultos fueron como que muy pequeñitos, como que muy sectorizados, y como que la religión ya es un poquito más estructurado también, ¿no es cierto? Ya, muy bien, ahora te explico yo. La cosmogonía, muchachos, es la explicación, pero es la explicación mítica del origen del universo. Es la explicación mítica, ¿ok? Del origen del universo, señor. No me confunda, no me diga, profesor, la cosmogonía es cuando se propuso pues la teoría del Big Bang, o la teoría de la nebulosa central, o la teoría del universo oscilante. No, no, papi, no, mami. Ya, cuando hablamos de cosmogonía, estamos hablando de un origen mitológico. Y casi todas las culturas del mundo concuerdan en que al principio gobernaba el caos. ¿Sí? Al principio gobernaba el caos. Al principio todo era desorden. Y de pronto aparece una entidad, aparece un Dios todopoderoso que lo ordena, ¿sí? Que lo va a poner dentro de su lugar. ¿Ok? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, nosotros, los peruanos, seguimos, muchachos, a ver, quiero que me entiendan lo siguiente, ¿ya? Le voy a llamar mito, ¿ya? Le voy a llamar mito, ¿ok? Ya, no se vayan a sentir ofendidos algunos, ¿ya? Pero nosotros, ¿ok? Seguimos normalmente el mito hebreo de la cosmogonía, el mito hebreo de la cosmogonía, en la cual Dios Todopoderoso dijo, hágase la luz, hágase el agua, hágase la tierra y hágase todas las cosas, un Dios creador, y luego puso al hombre y puso a los animales en un paraíso terrenal. Eso es un mito semita, un mito que viene de tierras hebreas, ¿verdad? Bueno, pues en la Biblia debe haber asimilado como parte de la cultura occidental, ¿no? Y que obviamente que para todos los creyentes podría tener, pues, por cuestiones de fe, podría todavía ser tomado como válido. Y no como un mito. Ok, pero la cosmogonía, recuerde usted, es una narración mítica del origen de las cosas a partir de un caos, ¿no? A partir del caos, ¿ok? A partir del caos. Y la teogonía es el origen de los dioses, de esos dioses que ordenaron el mundo, ¿no? Sobresale, por ejemplo, un señor, un señor que se llamaba así, mira, no sé si alguien escuchó hablar de este señor. De repente, en literatura, te lo han mencionado. Hesíodo. A ver, ¿alguien sabe quién es Hesíodo? Bueno, Hesíodo era un griego que escribió una obra muy conocida que se llama justamente La Teogonía, que se llama así, La Teogonía de los dioses, donde explica cómo el caos, ¿no? Cómo el dios Caos se casó con Rea, ¿no? Y que luego tuvo hijos, ¿no? Entre ellos, pues, estaba su hijo Cronos, en el tiempo, y Cronos
tuvo a sus hijos Zeus, Hades, ¿no? Y todos ellos, que hay una guerra entre los titanes y los dioses, ¿no? Que habla de una guerra entre titanes y dioses, entre seres gigantescos, entre los hecatónquiros, que eran personajes que tenían 50 cabezas y 100 brazos, los denominados hecatónquiros, una cosa alucinante, ¿no? Bueno, si hay algo fascinante es definitivamente la teogonía de Hesiodo, la mitología griega, es algo realmente fascinante, ¿no? Yo cuando veo que los griegos se alucinaban a los hecatónquiros y a los titanes y a los cíclopes, ¿no? Uno se pregunta, caramba, ¿no? Estos chicos de verdad que estaban, pero bien volados, ¿no? Sí, habría que preguntarse qué consumían estos patos, ¿no? Pero bueno, se imaginaban todo eso. Ok, así que recuerde, repito el dato entonces. ¿Cuáles son las raíces más antiguas de la filosofía? Los vamos a encontrar en la cosmogonía y en la teogonía. ¿De dónde se origina la filosofía? De las actitudes humanas. De las actitudes humanas. La actitud pragmática, la actitud estética, la actitud religiosa y la actitud filosófica espontánea. Dime tú. Actitud pragmática tiene que ver, obviamente, con la práctica. Obviamente con la práctica, ¿no? Ya con la práctica. La actitud estética tiene que ver, obviamente, con la belleza. Claro, ¿no? Ahí vamos a llegar finalmente al denominado problema estético, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el problema estético? ¿Quién sabe cuál es el problema estético? A ver, ¿cuál es el problema estético? ¿En qué consiste el problema estético? A ver, ¿quién me dice? Mira, te lo explico facilito el problema estético, ¿ya? Dos amigas se encuentran y le dicen, mira, ese que está allá es enamorado. Oye, pero es horrible. Ay, no, pero es guapo, amigo. Oye, pero mira, tiene una oreja más arriba que la otra. Sí, pero a ti te gusta. Y lo que a uno le gusta, pues no le gusta a la otra, y ese es su problema. Es el problema estético, el problema del arte y de la belleza. Imagínate, ¿no? Imagínate, ¿ok? La actitud religiosa, ¿no? Lo que para algunos podría ser muy sagrado, para otros no lo es, ¿sí? Y la actitud filosófica espontánea, en la cual tú te pones pues a razonar, ¿no? Haces las famosas inferencias, ¿no? Si yo tengo enamorada, entonces no puedo salir con la otra chica. Pero si salgo con esa chica, me podría ocurrir esto, pues piensas, es una actitud filosófica ya espontánea, ¿no? Que surge, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchachitos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna situación hasta acá? No hay preguntas, nos estamos entendiendo. Mi voz es clara. ¿Mi voz es clara o mi voz es Movistar? Ok, muy bien. Continuamos entonces, continuamos. Hablamos a continuación acerca de las características de la filosofía. Ya, mira, la filosofía es universal, así como la gelatina. La filosofía es universal. ¿Por qué? Porque es un tipo general del conocimiento. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? Así que la filosofía es general, o sea, abarca todos los campos del saber. ¿Me entiendes? O sea, todo. Okay, profesor, pero si yo soy mototaxista, eso tiene, por supuesto, que hay una filosofía de vida. Claro, ¿no? O sea, ¿por qué yo soy mototaxista y por qué no soy carpintero? ¿No? ¿O por qué decidí hacer esto o lo otro? ¿No? Es universal, abarca todos los campos del saber. La filosofía es racional, porque se desarrolla teniendo como principal instrumento la razón. ¿Sí? Que alguien por favor me diga lo que es razón. ¿Qué cosa es la razón? No me digas que es un periódico. ¿Qué cosa es la razón? ¿Qué cosa es eso? Nadie sabe lo que es la razón. Nadie puede razonar qué cosa es razón. Es tener la razón, dice Jorgan Augusto. Señores, ¿sabe lo que es razón? Razón es la capacidad que tenemos los seres humanos para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es bueno y lo que es malo,
entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, asumiendo obviamente todas las consecuencias que nuestros actos puedan traer. A eso se le conoce como razonar, ¿correcto? Es por eso que decimos que lo que nos diferencia de las especies de animales es que nosotros razonamos y los animales actúan por instinto. ¿Ok? No, profesor, pero hay perritos que sí razonan, ¿no? Porque yo tengo mi perrito y mi perrito solamente se porta bien conmigo, no a otra gente le ladra. Claro, por supuesto. Tú a tu perrito le das comida. Si otra persona le da comida, ese perrito se va a ir con otra persona. Te lo aseguro. ¿Mm? Te lo aseguro. Te lo aseguro. No, no es que te ame y te quiere el perrito. Es pura conveniencia, es puro instinto, nada más. ¿Mm? Exacto, así se roban los perros. A su perro, no, si un perro de verdad razonara, ese perro nunca se lo podían robar, no porque ese perro extrañaría todo el tiempo a sus dueños. ¿Ok? No, Pérez Dávila, no. Digamos que en el caso de, imagino yo que hablas tú de Hashiko, un perro japonés, ¿no? Que esperó a su dueño todos los días hasta su muerte. En ese caso, bueno, pues ese perrito esperaba, porque imagino yo que ese pata le daba pues comidita, ¿no? No, estaba acostumbrado a su olor, ¿no? Pero los perros se rigen instintivamente, ¿ya? Se rigen instintivamente, no razonan, ¿ya? No razonan, ¿correcto? Así que la filosofía es racional, se basa en la razón, ¿no? Te cuento, cuando yo estaba en el cole, mi profesor de filosofía era también mi profesor de religión. Así que el lunes nos tocaba filosofía y el martes teníamos religión. Así que mi profesor el día lunes me decía, muchachos, razonen, piensen. Y luego el martes nos decía, muchachos, no razonen, crean. Sí, había una contradicción impresionante, ¿no? Bueno, hay mucha gente que dice que la filosofía y la religión van de la mano. Yo personalmente pienso o cree que es algo un poquito complicado cuando tú razonas y cuando usas la fe. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Por favor, que alguien me defina qué cosa es fe. ¿Alguien sabe lo que es la fe? La fe es la creencia en Dios. Religión o creencia en algo. Te lo defino yo más fácil. Mira, fe es creer en algo que tú nunca has visto, olido, escuchado, sentido. Con tus sentidos físicos me refiero. Obviamente, eso es fe. Sí, eso es fe. Simple y sencillo como eso. Yo tengo fe, punto, se acabó. Donde hay fe, no hay razón que valga. ¿Me entiendes? No hay razón que valga. Exacto. No hay razón que valga, ¿no? Yo tengo fe en que tengo un gancho de ropa en mi mano en este momento. Yo tengo fe en que este gancho de ropa me va a curar. Ay, tú estás loco, hermano. ¿Cómo un gancho de ropa te va a curar? Es un gancho de ropa, es un ser inanimado. No, yo tengo fe. Y tú le vas a explicar y todo, pero el que tiene fe te va a entender, no te va a entender. Es más, puede entenderte, pero no te cree. ¿Por qué? Porque tiene fe. ¿Ok? ¿Ya? Porque tiene fe. Así que la filosofía es racional. La filosofía es crítica. La filosofía cuestiona todo. ¿Y por qué? ¿No? ¿Pero por qué rojo y no negro? ¿No? ¿Pero por qué cristiano y no musulmán? ¿No? ¿Pero por qué musulmán sunita y no musulmán chiita? ¿Pero por qué católico protestante? ¿Por qué cristiano protestante y no católico mormón? Perdón, o cristiano mormón, no hay católicos mormones. ¿Ok? ¿Por qué? Briseño Chubillón Jorgan a Augusto me escucha entrecortado. ¿Alguien más reporta esa falla? Sí, me parece que nadie más reporta esa falla. Sí, reportan esa falla también Rosa Guevara, Lisa Junco, porque acá mi señal dice que es poderosa, estoy al lado del router, ya son fallas que escapan a mi voluntad. Bueno, continuamos entonces, continuamos. Hoy la filosofía critica todo, cuestiona todo, no acepta los hechos como algo acabado, ¿ya? Va a criticar todo.
todo lo analiza, es radical. Es radical, porque la filosofía te va a buscar la última raíz, el fundamento y principio de todas las cosas. Hasta el día de hoy no lo encuentra, no, lo sigue buscando porque es radical. Pues. Es problemática, pone en tela de juicio todo. Problemática, ¿no? Es trascendente. Es trascendente. Acá, por favor, quiero que entiendas lo siguiente. ¿Qué cosa es la trascendencia? Según la filosofía. ¿Ya? Según la filosofía. ¿Ok? Porque si yo te digo, define la palabra trascendente, y tú me dices, trascendente es algo muy importante, ¿no? Claro, eso es lenguaje coloquial. Pero el lenguaje filosófico, lo trascendente es aquello que va más allá del aspecto físico. ¿Sí? Lo trascendente en la filosofía es aquello que va más allá del tiempo y el espacio. ¿Mm? Eso es lo trascendente. ¿Ok? Mira, voy a intentar explicarte algo. Cuando los españoles, cuando los Spanish people llegaron al Perú, pues tío, mira, que ocurrió algo muy curioso. Cuando los cronistas españoles se comunicaban con los indígenas, entonces les decían, oye, pero tu rey Pachacuti, ¿pero cuándo murió? Y los incas tenían un concepto muy extraño y curioso sobre la muerte. A los incas era muy difícil que ellos entiendan cuándo alguien realmente moría. Porque, por ejemplo, si tú le preguntabas a un inca, a un habitante inca, a un sacerdote inca, ¿cuándo murió Pachacútec? Y me respondió, Pachacútec no murió, está vivo. No, pero ya se murió. Si dices tú que vivió hace tantas lunas, ¿no? Vivió no sé, hace 100 años, ya está muerto. No, pero no está muerto, está vivo. ¿Pero cómo va a estar? No, lo que pasa es que él está vivo, está aquí, solo que él está ocupando otro plano, ¿no? Y de vez en cuando se manifiesta, y puede visitar el mundo de los muertos, y puede visitar el mundo de los dioses, y puede visitar... Era complicado, porque la filosofía inca era trascendente, ¿no? Para el mundo occidental era muy complicado entenderlos, ¿ya? ¿Ok? Es metódica. La filosofía emplea métodos. ¿Sí? Métodos para llegar a sus respuestas. Es sistemática, porque sus contenidos están jerarquizados, están ordenados. Es incondicional, porque la filosofía no está supeditada a las limitaciones de otras ciencias. La filosofía no está supeditada a las limitaciones de otras ciencias. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano es infinito. Así es. En cambio, las demás ciencias se limitan al contenido, obviamente, que la realidad y las leyes de la realidad le permiten. Ya, en cambio, la filosofía no. La filosofía no tiene esos límites, porque está en el pensamiento humano. ¿Ya? Ok, muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muchachitos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola a todos, ¿están ahí? Ya comenzó la Ouija, ya. ¿Estás ahí? Todo claro, dice. Úrsula, ¿estás en Motupe o estás en Chiclayo? ¿Dónde estás? En Chiclayo, ya ni vas a Motupe, tú ya te nacionalizaste chiclayana. Ya. Muy bien, continuamos. Disciplinas de la filosofía. Mira, tenemos la metafísica. La metafísica. Meta significa más allá. Meta significa que trasciende el plano físico. ¿Sí? O sea, etimológicamente, más allá de lo concreto o más allá de lo conocido. ¿Sí? Así es. Estudia los entes ideales. ¿Sí? Es la metafísica, ¿no? Yo te digo, ¿no? ¿Qué cosa es tu ser? ¿No? Bueno, mi ser es mi existencia, o sea, lo que yo soy. O sea, mi ser es mi pensamiento. Ah, caray, tu ser es tu pensamiento. Entonces, cuando tú te mueres, ¿qué pasa con tu ser? Mi ser, cuando yo muera, va a pasar al plano del mundo espiritual, ¿no? Entonces me voy a convertir pues en un ente de luz, ¿no? Me voy a convertir en un ángel o qué sé yo, ¿ya? Imagínate, ¿no? Y para eso estudia el ser, se llama la ontología.
La ontología es el estudio del ser, la teoría del ser, del ente. ¿Y qué es el ente? El ente es una existencia y sus propiedades trascendentales que van más allá, obviamente, del plano físico. Eso es el ser. Mira, uno de los últimos avances de la ciencia es haber podido transmitir megabytes, sí, datos de computadora a un cerebro. Ya lo han logrado. Han logrado transmitir un GIF. ¿Sabe lo que es un GIF, no? ¿Sabe usted lo que es un GIF, no? Una imagen así con movimiento, ¿no? De un caballito así corriendo, ¿no? Lo han podido transmitir al cerebro humano. ¿En qué están trabajando? Están trabajando en cómo hacer para transferir la conciencia, el ser de una persona a un disco duro y poderlo insertar, por ejemplo, en una máquina, o en otro ser, o en un robot, ¿no? Y de lograrse eso, ¿estaríamos hablando acaso de la inmortalidad? ¿Mm? No sabemos, ¿no? No sabemos. Bueno, ¿qué cosa es la etiología? Ah, las causas del ser. ¿Por qué existe el ser? ¿Por qué existe? ¿Para qué? ¿Mm? ¿No? ¿Cuáles son las causas? ¿De dónde viene el ser? Y la teleología es el fin del ser. O sea, ¿para qué? Mientras que la etiología nos explica el por qué, la teleología nos explica el para qué. ¿Para qué existe? ¿Mm? ¿Para qué existe? ¿Ok? Recuerda, la etiología estudia qué cosa? Estudia el origen del ser. Mientras que la teleología, ¿qué cosa estudia? Estudia el fin, o sea, cuál es la finalidad. La finalidad del ser. Y la teodicea, teo, Dios, otra vez teo, Dios, que estudia pues la existencia de Dios, pero bajo la lupa de la razón, no de la fe. ¿Ok? Estudia pues la existencia de Dios, problematiza la existencia de Dios, pero mediante el uso de la razón, más no de la fe. ¿Ya? Más no de la fe. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola chicos, ¿alguna pregunta? Do you have a question for me? Por ahora no. La teodicia, te decía Elisa Fardi, la teodicia es estudiar a Dios. ¿Ya? Ah, profe, entonces es la teología. No, 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 no. La teodicia es estudiar a Dios, pero desde el punto de vista de la razón. ¿Mm? Ya, es una metafísica un poco así complicada, ¿no? No, es que en realidad uno se mete esto de la filosofía. Te cuento que yo en la universidad pues, llevaba muchos temas de filosofía y la verdad te metes tanto en eso que al final terminas pensando si es que en realidad existes o no. En serio, de verdad, te metes una rayada así impresionante. Es algo locazo, muy bacán. Gnosis significa conocimiento. Así que la gnoseología estudia el conocimiento. Es la teoría del conocimiento. Pero, ¿cómo así, profe? Ah, la teoría del conocimiento o el problema del conocimiento se basa en lo siguiente, el problema del origen del conocimiento. O sea, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Ya? ¿De dónde viene? Hay personas que dicen que el conocimiento es externo, hay personas que dicen que el conocimiento es interno, que ya está en uno mismo, ¿ya? La posibilidad del conocimiento, o sea, ¿es posible, es posible realmente conocer algo? ¿Mm? ¿Tú crees que realmente puedes conocer algo? Hay gente que dice que en realidad no puedes conocer nada. ¿Mm? Hay gente que dice que lo que ves son solamente sombras, así tipo el mito de Platón. ¿Ah? Y la esencia del conocimiento. ¿Sí? O sea, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es la realidad del conocimiento? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? Ese es el problema de la gnosis, el problema del conocimiento. Luego tenemos la antropología filosófica, ¿sí? Que estudia obviamente el problema del hombre. ¿De dónde viene el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Ah?
La ciencia dice que el hombre viene por evolución. La religión dice que viene por creación, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, dice eso, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La esencia del hombre. ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? La antropología filosófica. La epistemología es el problema de la ciencia. ¿Cuáles son los métodos de la ciencia? Sus leyes, sus teorías. ¿Cuál es la razón de ser? Y la lógica, ¿qué es la teoría de la inferencia? ¿Ya? ¿Y qué es una inferencia? Una inferencia es un conjunto de razonamientos que nos lleva, un conjunto, de premisas que nos lleva a una conclusión. Eso es una inferencia. ¿Ya? Eso es una inferencia. ¿Ok? Ejemplo de inferencia. Ejemplo de una inferencia. Para aprobar el examen, debo estudiar. Premisa número 1. Premisa 2. He estudiado para el examen. Conclusión. Voy a aprobar. Voy a aprobar. Eso, por ejemplo, es una inferencia. Es algo lógico. Algo lógico. Es la lógica, la razón. ¿Ok? Muy bien, señores. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tenemos más problemas. Tenemos el problema axiológico, el problema del valor. ¿Ya? El problema del valor, el valor de uso, el valor de cambio, el valor que tú le das a alguien. No, de repente para ti ese bastón es muy importante y para mí no. De repente esa sortija que te regaló tu enamorado, que es una sortija que le vino en arrocío en la salida del colegio, no, pero para ti es muy importante y la guardas durante toda tu vida. El problema del valor. Claro, ¿no? Lo que para ti vale, para mí no vale, de repente, ¿no? El problema del valor se llama ese. ¿Ok? El problema de la ética. El fundamento de las normas morales. Es también llamada la filosofía moral. La ética. La ética. ¿Sí? Yo publico en mi Facebook, publico yo el examen de la señorita Ana Sofía Colinas Heladas. Perdón, Colinas Heladas, no Colinas Heladas. No, yo publico en mi Facebook, publico ahí las notas de la señorita Colinas Helada. Colinas Helada, ¿tú crees que eso sea algo bueno o algo malo? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Ana Sofía? Mira que tu nombre es Sofía, y Sofía significa sabiduría, que es una de las palabras que conforman la palabra filosofía. Filos, amor. Sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. ¿Tú qué dices? ¿Publicar las notas de alguien es algo con ética o sin ética? Es algo falta de ética, por supuesto. Yo no debo publicar ni decir las notas de nadie. ¿Ah? ¿O tú crees que un doctor sale y decir, no, acá ha venido el señor Mario Guerrero, no, y, no, está hasta la pata, no tiene cáncer de tal, no está mal del hígado, no, tiene problemas, etcétera? No, es falta de ética. Esa es la ética, ¿correcto? Y la estética. La estética, el fundamento y naturaleza de la belleza y del arte. Había un señor en el Museo de Nueva York que había puesto un plátano y lo había pegado con cinta de embalaje en un cuadro. Lo había pegado ahí. Y la obra valía ya miles de dólares. La pregunta entonces, ¿eso es arte o no es arte? ¿Qué dices vos? ¿Qué dices tú? Agarrar un plátano y pegarlo con una cinta plateada en un cuadro, ¿no? ¿Eso es arte? ¿O no es arte? Problema de la estética, ¿no? Para mí, obviamente, no es arte, ¿no? Problema de la estética, ¿ok? ¿Ok? Un músico, para armar todo un ensamble, ¿no? El ensamble es el resultado final, ¿no? Entonces, un músico, pues, que hace música salsa, ¿no? Que hace salsa, ¿no? Tiene que ensamblar todos los instrumentos, la percusión, los teclados, los vientos, las voces, buscar la nota y todo.
y suena algo bacán, suena algo chévere, suena una salsa, suena una cumbia, ¿ya? Suena una cumbia. Pero de pronto viene otro señor que tiene una máquina en la cual ya tiene todas las pistas hechas y le pone una base y luego le pone otra pista de audios y de sonidos, ¿no? Y arma toda una canción y arma un reggaetón. Aparte de eso, luego viene un pata que no canta o que canta feo, pero le ponen un programa para que su voz le acomode y sonó de la patada, ¿no? Ni tan de la patada, ¿no? Porque sonaría algo así como que, ay, no sé, no me sé ningún reggaetón. Bueno, este, y para muchos no es arte, o si es arte. ¿Mm? Entonces entramos en esa discusión, ¿no? Del problema estético, así que si es arte o no es arte, ¿ya? Bueno, tenemos otras disciplinas especializadas, ¿no? Como la filosofía de la educación, del derecho, de la historia, no sé, de la ingeniería, de la medicina, ¿no? Que ellas son disciplinas especializadas, ¿no? Mira, cuando tú vayas a la universidad, me falta ya bastante poquito para que eso ocurra, cuando tú vayas a la universidad, te vas a dar con la sorpresa de que sin importar qué carrera estudies, o medicina, o ingeniería, o lo que sea, vas a llevar uno o dos cursos que se llamen filosofía. Y vas a llevar uno o dos cursos que se llamen ética. ¿Mm? Así es. ¿Ya? Así de importante, por si acaso. Así de importante. Muy bien, jovencitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienes alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, nos estamos entendiendo. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, hablaremos un poco de historia. Vamos a hablar acerca de la historia de la filosofía. Recuerden, por favor, creo que lo mencioné por ahí. Lo mencioné. No te olvides, por favor, que la palabra filosofía viene de la palabra filos. ¿Y filos qué significa? Significa amor. ¿Y la palabra Sofía, qué significa? Que significa sabiduría. Así que la palabra filosofía bien significa amor a la sabiduría. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Mira, en la época antigua vamos a hablar de tres subperiodos. ¿Ya? En la edad antigua vamos a hablar de tres periodos, que son el periodo de la filosofía griega, la filosofía helenística y la filosofía romana. ¿Ya? Bueno, la filosofía griega, obviamente de los griegos, la filosofía helenística, que es ya cuando la filosofía de Grecia se mezcla con algunas filosofías de Oriente, como la egipcia, como la persa, ¿ya? Y vamos a encontrar la filosofía romana, ¿no? O latina, le llaman algunos, ¿ya? La filosofía romana o latina, le dicen algunos, ¿ya? Muy bien. Eh, en la filosofía griega, vamos a hablar solamente de filosofía griega, ¿ya? En la filosofía griega vamos a encontrar algunos subperiodos importantes. Mira, por ejemplo, vamos a encontrar el llamado periodo cosmológico. En el periodo cosmológico, los filósofos se habían reducido a la búsqueda del origen del mundo, del origen del universo, de dónde viene el mundo, de dónde viene el universo. Se llama el periodo cosmológico. ¿Ya? Ok. El tema dominante, por lo tanto, es la naturaleza. Naturaleza en griego se dice physis. ¿Ya? Así que el tema era la physis, ¿no? Era la búsqueda. En el periodo cosmológico comenzaron a buscar el llamado arjé.
¿Qué cosa era el arjé? El arjé era el principio o el fundamento original de todas las cosas. Buscaban el principio, buscaban el fundamento de todas las cosas. El principio o fundamento. O sea, buscaban el arjé de las cosas. ¿Ya? Buscaban el arjé. ¿Ok? En este periodo, a los filósofos les llaman fisiólogos. ¿Por qué fisiólogos? A ver, ¿quién me dice por qué fisiólogos y no filósofos? ¿Por qué fisiólogos? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién prestó atención? ¿Por qué fisiólogos? No, no, Belgari, no es por matemáticas, por los números, no. Pero acuérdate, pues, muchacho, yo estoy diciendo que el tema dominante era la naturaleza. Y naturaleza en griego se dice physis. Así que eran fisiólogos. Ya, ok, estudiaban la naturaleza. Aquí encontramos a personajes como Tales, un tal Tales de Mileto, que decía que el arjé de todas las cosas era el agua bella. Ya, le pregunto yo lo siguiente, ¿qué cosa es el arjé? A ver, ¿quién prestó atención? Y me dice qué cosa era el arjé de las cosas. Exacto. El inicio y fundamento de todas las cosas. ¿De dónde venía todo? Eso era el arjé. Y según Tales, decía que el arjé de las cosas era el agua. Recuerde usted que a Tales se le considera el primer filósofo. ¿Ya? Y te voy a hacer una pregunta. La filosofía sabemos que se originó en Grecia, ¿correcto? Con Tales, el primer filósofo. La pregunta es, ¿la filosofía se originó en Europa o en Asia? ¿Qué dices tú? Una vez en un examen de admisión vino esa pregunta. ¿La filosofía se originó en Europa o en Asia? Chamba Prado Piero dice que en Europa. Belgari Misaki dice que en Europa. ¿Ya? ¿Dónde se originó la filosofía? Respuesta. La filosofía se originó en Asia. ¿Y por qué en Asia? ¿Por qué? Porque Mileto era un puerto griego de donde era Tales, Tales de Mileto, es un puerto que está ubicado en un lugar llamado la península, la península de Anatolia. Y la península de Anatolia está ubicada en Asia. Así que la filosofía no se ubica, o perdón, no surge en Europa, sino surge en Asia, sí, península de Anatolia, actual Turquía, eso es cierto, en un lugar llamado Mileto, con un tal Tales, que decía que el principio de todas las cosas era el agua. Este Tales que mucha gente pensaba, creía que Tales era un dios, te cuento. Sí, muchos pensaban que Tales de Mileto era un dios. ¿Por qué? Porque una vez Tales logró predecir un eclipse. O sea, Tales andaba diciendo todo el tiempo mirando hacia el cielo, anotando el movimiento de la luna, de los astros y todo. Y un día logró predecir un eclipse. Y la gente pensó que Tales era un dios, porque logró predecir un eclipse. Inclusive, una vez dice que hasta se cayó un pozo y se quebró una pierna por estar mirando hacia el cielo. Ya muchos son. Jovencitos, aquí nos vamos a quedar. Son la 1 de la tarde. Es hora de ir a tomar nuestros sacrosantos alimentos. Ya, como siempre, un gusto pasar un rato con ustedes. Espero que ustedes también la hayan pasado bonito, que hayas aprendido algo bacán, algo chévere. Ya, muy bien.